Hola, quiero compartirte una palabra del Señor que Dios puso en mi corazón y está en el Salmo 100 y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Quiero que observemos aquí algunas características que Dios quiere que tengamos para con Él. Número 1, estemos alegres delante de Dios. Que todos los habitantes de la tierra estemos alegres. Tú me dirás, bueno, a veces pasamos por cosas difíciles, pero aún así Dios quiere que estemos alegres y te voy a explicar por qué. Dice, servid a Jehová con alegría. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios se expone a sí mismo como el rey y como el dueño de las ovejas de un gran prado, un lugar donde están estas ovejas pastando y comiendo y están felices de estar ahí. Me contaba una vez un taxista que la oveja es un animalito muy dependiente, yo no lo sabía. Nunca había visto una oveja, luego tuve la oportunidad de verlas en diferentes instituciones donde trabajé y preguntar algunas cosas. Y me contaba ese señor que las ovejas escuchan la vara y el cayado chocando, y con la vara y el cayado el pastor las guía, y con la vara y el cayado las ovejas no se van en un hueco y se mueren. Son animales extremadamente dependientes, no son independientes. El mundo nos enseña a ser independientes. Eso es lo que la gran mayoría de padres le dicen a sus hijos: sea independiente, salga de mi casa a cierta edad, ya es hora de que crezca, ya es hora de que sea independiente, ¿verdad? Y en cierta manera eso es un orden natural. Pero Dios, ¿por qué nos compara con una oveja, no con un león? ¿Por qué nos compara con un animalito que es 100% dependiente del pastor? Porque Él es el pastor. Y déjame decirte que Él es el dueño del rebaño, que Él es el que guía el rebaño. Y cuando tú entiendes eso, tienes agradecimiento. Tienes agradecimiento porque no estás solo. Tienes un pastor que te cuida, tienes un pastor que te ama. Y eso también me habla a mí de congregarme. Eso también me habla a mí de ser parte de una comunidad cristiana, de escuchar la voz de personas que Dios ha ungido para servir a su grey. Cuando te hablaba de liderazgo la vez pasada, te hablaba de liderazgo como Jesús, líderes como Jesús. Observa los frutos de estas personas y aprende de ellos a servir. Así como nosotros aprendemos del mejor maestro que es Jesús, que le lavó los pies a sus discípulos, aún a Judas. Y quiero hablarte también de un caso de un hombre que está aquí en la palabra, que se llama Usías. A los 16 años Usías es llamado por Dios a ser rey de Israel, rey de Judá. Y cuando él es rey de Judá, hace muchas cosas buenas, cosas muy positivas para el reino y para el servicio a Dios. Pero resulta que dice el capítulo 26 de Segunda de Crónicas en el verso 16, que cuando ya era fuerte, mas cuando ya era fuerte su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar el incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Vean la forma en la que este hombre entró, una forma completamente opuesta a lo que nos dice el Salmo 100. Entró con rebeldía. Rebeldía. La rebeldía es algo muy peligroso. La rebeldía es algo que me hace pensar que no necesito a Dios. La rebeldía fue lo que separó al hombre de Dios en el jardín del Edén. Porque el Señor le dijo: no comerás de este árbol del conocimiento del bien y del mal. No era un árbol de manzanas ni de peras. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y lo que Dios le estaba diciendo al ser humano es que yo quiero decidir por ti lo que es bueno y lo que es malo. Pero el ser humano dijo: voy a comerlo porque es codiciable. Asimismo el enemigo te presenta hoy en día miles de cosas que son codiciables. Y como ves que no hay una manera de acomodarlo, entonces entra la rebeldía. Porque ya Dios te dice: no lo hagas. Pero tú dices: voy a hacerlo porque te ves fuerte.
porque te sientes autosuficiente, porque sientes que puedes hacerlo. Has hecho las cosas bien delante de Dios. Tienes una actitud así como de que bien que lo hago delante de Dios. Llevo muchos años sirviendo. ¿Qué pasó con Uzías? No solamente tenía rebeldía, sino que también tenía ira. La rebeldía lo llevó a la ira contra los sacerdotes. ¿Y por qué los sacerdotes detuvieron a Uzías? Déjame decirte que no fue por una cuestión de egos. No fue por una cuestión de decirle, mira, solo nosotros, porque nosotros somos los mejores. No, fue por misericordia y por amor. Fue por misericordia y por amor, porque ellos conocían en la palabra lo que había pasado con los hijos de Aarón que ofrecieron incienso extraño y cayeron muertos delante de la presencia de Dios. Y quedó establecido en la ley que se ofrecerían los sacrificios en el momento en que Dios quería, que se ofrecería el incienso en el momento y de la manera, y que solo los hijos de Aarón podían hacerlo. Él no podía porque era de la tribu de Judá. Pero cuando te ves fuerte, quieres hacer las cosas a tu manera, no quieres entrar con agradecimiento. ¿Sabes? Cada vez que respiras es un motivo para agradecer. Cada vez que caminas, cada vez que ves, cada vez que compartes con tu familia. No te quejes por lo que no tienes, porque Dios no es tu mayordomo. Dios es tu salvador. Dios es tu roca. Dios es tu escudo. Dios es tu protector. Dios es tu pastor. Y tú eres su oveja. No es al revés, mi querido amigo o amiga. Él es el que manda en este prado que se llama planeta Tierra. Él es el Rey. Él es el Señor. Y Uzías no solamente se levanta con ira, entrando por los atrios del Señor, por sus puertas, no entró con alegría. Mira que es todo lo contrario. Qué linda es la palabra, ¿verdad? Es todo lo contrario. Porque el Señor te dice, canta alegre, sírveme con regocijo. ¿Qué pasa cuando Dios te dice, sírveme en eso y tú no quieres servir con alegría? ¿Has pensado? ¿Será que no estás agradecido? ¿Será que no entiendes que Él es tu salvación? Porque te aseguro que desde el día en que yo le recibí, para la persona que yo era, hay tantos motivos para agradecerle. Que yo le sirvo en lo que Él desee. Que cada vez que Él me habla, que cada vez que Él comparte conmigo, es un motivo para alegrarme. Es un motivo para cantarle alegre. Por eso es que muchas personas entran. Por eso es que muchas personas no sirven a Dios con alegría. Hay rebeldía y se levanta la ira como se levantó con Uzías. Azarías viene y le dice esto a él, no lo hagas. Y esos 80 valientes también. No lo hace por una intención de egocentrismo, que somos nosotros los únicos actores aquí, no es una situación de misericordia. Cuando tú no entiendes la misericordia de Dios, tienes estas actitudes ante el liderazgo que Dios ha puesto. Tienes actitudes incorrectas de rebeldía, de ira, de enojo. Debes entender que cuando una persona te da un consejo, tú debes buscar ese consejo primero en la vida. Si Dios te dice no hagas eso, no lo hagas. Porque te puede pasar lo que le pasó a Uzías. Mira lo que le pasó a Uzías. En el versículo 19 dice, entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, pero ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Él se dio prisa a salir cuando se vio leproso. Porque al principio se veía fuerte, pero ya era demasiado tarde. Lo que Azarías le quería evitar, lo que Dios te quiere evitar,
Porque tú tienes que entender que eres su oveja. Que tú entras por sus puertas con acción de gracias. No con ira, no con rebeldía. ¿Sabes por qué? Porque Él dio su vida por ti en la cruz. Y eso lo hace a Él ser digno de mi obediencia. Yo no lo merezco. Pero eso lo hace a Él ser digno de mi alabanza, de mi obediencia. Y no me interesa quién me falla o quién no me falla. Lo que necesito es su presencia. Él es mi pastor. Él guía mi vida. Y vea esto qué tremendo. Dice, y le miró el sumo sacerdote a Zacarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Mira todo lo que se hubiera evitado. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotam, su hijo, tuvo el cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. Los demás hechos de Usías, primeros y posteriores, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar suyo. Ser leproso en aquella época era una de las enfermedades más terribles y una de las enfermedades más penadas por la ley de Moisés. Tenían que andar con un objeto que sonara y que dijera, inmundo, inmundo, viene un inmundo, apártense, viene un inmundo. Eran las personas más discriminadas y más excluidas de aquella época. Por eso Jesús amaba estar con ellos y sanarlos. Pero este hombre se pudo haber evitado su lepra. Y yo te digo, hoy tú puedes evitarte tu lepra cuando entras con la actitud correcta a su presencia. Pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pides y no recibes porque quieres gastar en deleites. Pero cuando tú pides para agradecer, y cuando agradeces lo que tienes, y entras alegremente por sus puertas, y disfrutas de su presencia. Hay otro caso de otro rey, que está en Jeremías. Y este rey se llama Joacim. Y el capítulo 36 de Jeremías da una introducción muy hermosa, pequeña, de esas cosas que Dios hace pequeñas, pero que nos dejan un mensaje muy grande. Y dice así el versículo 2, pero voy a leerlo desde el 1, dice, y aconteció en el 4.º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, toma un rollo del libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá, contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Verso 3, quizás oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y yo perdonaré su maldad y su pecado. Una vez un joven me dijo, Dios debe ser una especie de sádico que mató a su hijo. Mira qué falta de sabiduría. Realmente yo no hallaba palabras para con este joven que me dijo esto. Y él me decía eso. No entendía que la muerte de Jesús por él no fue culpa de Dios, fue culpa nuestra. Igual que la lepra de Usías, igual que lo que Israel vivió por la soberbia de Joacim y por la soberbia de los que estaban en aquel tiempo con Jeremías. ¿Sabes hasta dónde llegó Joacim? Vamos a leerlo. Quiero que lo leas conmigo en Jeremías 36. Jeremías 36, 23 dice, cuando Jehudi había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey
con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego en el brasero que había. Agarró lo que Dios quería hacer para salvar a Israel, lo rasgó y lo tiró al fuego. Yo no quiero que tú tengas en poco lo que Dios te habla. Hay muchas personas que dicen, yo amo a Dios, pero no me congrego. Yo no necesito que ningún hombre me diga a mí nada. Yo no necesito que ninguna persona se meta en mi vida. Y sabes que cuando una persona como los 80 valientes, como los que estaban con Azarías y como Jeremías mismo también, se están metiendo en tu vida para que seas salvo, no para que te vayas al infierno. Porque no entiendes la gracia y quieres vivir en el pecado. No entiendes la misericordia. ¿Sabes lo que dice la palabra en el libro de Hebreos? Esto es tremendo. Porque ahora que hemos estado estudiando la ley, decía que por 2 o 3 testigos había que morir si fallabas. ¿Cuánto más por la sangre preciosa? Esto es fuerte. ¿Cuánto más? ¿Cuánto más celo debe haber por la sangre de Jesús que nos purificó? No intentes ser más sabio que Dios. No tomes lo que Dios te da y lo quemas y lo rasgas y piensas que no va a pasar nada, como lo pensó Joacim, que tuvo consecuencias terribles. Tuvo consecuencias terribles. Oiga, qué tremendo. El 28 dice, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá, así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo, ¿por qué escribiste en él diciendo, de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruc, hijo de Nerías, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. Hebreos 9:27 me dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que en Él esperan. Yo quiero ser salvado, yo quiero esperar en Él. Y quiero decirte esto. Cuando una persona entiende que es una oveja de Dios, cuando una persona entiende que Dios es el dueño del prado, aprende la obediencia. Hay una anécdota que dice que los pastores, cuando una ovejita es rebelde, le quiebran una patita, la vendan y se la pegan. Y aquella oveja aprende la dependencia del pastor de esa manera. Israel fue llevado a Babilonia. Usías tuvo lepra. Yo quiero que entiendas, mi querida hermana, mi querido hermano, que tú no tienes que pasar por eso. Porque Dios quiere que tú entres por sus puertas con acción de gracias. Dios quiere que entres alegre, que seas feliz con la vida que Dios te dio. Sea agradecido con lo que Dios te dio. Dale gracias. Deja de pensar en lo que te hace falta. Piensa en la salvación tan grande que tienes. Valóralo. Valora a Jesús. Él es lo más grande que hay. Y la persona del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Sabes lo que es que el Espíritu Santo viva en mí?
y quizás no lo entiendes. Pero cuando personas que me conocieron en el mundo me ven, no lo pueden creer. Me topé varias personas en Oasis que me conocieron en el pasado. Usted aquí, me dijo una muchacha. Qué tremendo. Y yo le dije, para que tú creas que el Dios que está en este lugar es real. Porque donde está su espíritu hay libertad. Y yo doy testimonio de que en mi iglesia hay libertad porque yo fui libre. Y el Espíritu de Dios me dio libertad en esta iglesia, Oasis de Esperanza, Casa Oasis. Yo te quiero decir que entiendas, que comprendas. Dependes de Dios, no de ti misma. Quita esa mentalidad de que Dios es tu mayordomo y que tiene que hacer lo que tú piensas, a la hora que tú piensas. Y más bien di gracias porque puedo respirar. Gracias porque puedo caminar. Gracias porque tu espíritu vive en mí. Porque yo no merezco ese privilegio. Pablo le dice a Timoteo algo importante que te lo voy a decir hoy. Es una revelación. Perdóname que me conmueva. Porque esa es tu palabra que me conmueve. Pablo le dice a Timoteo algo fuertísimo. Le dice, Dios mostró en mí su gracia. Y te lo voy a leer, voy a buscarlo. No estaba entre las notas que hice, pero... Porque Él fue el primero de los pecadores, dice Pablo. Yo te voy a decir una cosa. Tal vez no te va a gustar. Tú y yo somos ese versículo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fue recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por los siglos de los siglos. Él es adorado. En el cielo se lo dice. Y en la tierra se lo decimos. Tú eres digno porque abriste los sellos, porque triunfaste sobre la muerte, porque nos diste libertad. Por eso yo soy una oveja de tu prado, por eso yo obedezco. Yo no quiero ser como Usías y verme a mí mismo como una persona grande y fuerte y hago las cosas a mi manera, sino como una persona que es obediente, porque le amo, porque me llamó a mí, me encanta. El primero de los pecadores. Todos los somos. Todos los somos. Te dejo esta reflexión. Que entiendas que Dios no es tu mayordomo, es tu salvación. Y que entiendas que cuando entres por sus puertas, entra con acción de gracia, no seas rebelde. Pero Dios va a tener misericordia. La tuvo conmigo. A los 30 años conocí a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Toda una vida haber crecido en una congregación de niño, pero no tenía un encuentro personal con Él. Y esto viene en otra que voy a hacer, que se llama Dios no tiene nietos, tiene hijos. Es un poquito mi historia. Un abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sigue adelante. Aprende de este ejemplo. También me viene a la mente el ejemplo de aquella mujer que lavó los pies de Jesús. Y habían hombres ahí que decían, si este fuera un verdadero maestro, uno de los que estaba ahí dijo, sabría qué clase de mujer lo está tocando.
Entonces Jesús se volvió y le dijo, ¿sabes por qué ella es así? Yo entré a tu casa y no me diste nada. Me encanta Jesús. No me diste nada porque probablemente crees que todo lo mereces vos. Pero yo soy Dios. Yo estoy entrando en tu casa y no me diste nada. Pero ella no ha parado de limpiar mis pies. ¿Te acuerdas que te decía que eso era una práctica muy común en aquel entonces de los anfitriones? Ella ama mucho porque se le perdonó mucho. Cuando tú entiendes que Él te perdonó mucho, perdonas a la gente que te ha hecho daño. Que es difícil hacerlo, claro que sí, pero es una decisión. Y esa decisión, cuando Dios te lleva a tomar decisiones, y a mí me cuestan, cuando me cuestan yo veo la cruz. Y lo veo a Él, padeciendo por mí, sufriendo por mí, en su espalda. Lo veo a Él siendo destruido, su rostro, como dice Isaías 53. Cuando me cuesta algo para Él, lo veo a Él ahí. Y digo, Él es digno. Él es digno de que yo me entregue por completo. Él es digno. Reflexiona en esto, mi hermana, mi hermano, mi amigo. Tú eres su oveja y Él te ama. Nunca te va a abandonar. Por eso no endurezcas tu corazón. Dale gracias. Señor, gracias por la vida. Gracias por el sol. Gracias porque puedo salir al sol. Gracias porque puedo disfrutar de todo lo que hiciste. Ahora que yo vivo en un lugar tan hermoso. Le digo eso al Señor en las tardes. Te mando un abrazo grande. La paz de Dios sea contigo. Bendiciones. Gracias.